Bueno, yo si querés, Pablo, vamos dando la bienvenida. Bienvenidos a Dale, todos. cuando Esto es quieran. una nueva reunión de la comunidad de Avancargo para poder charlar sobre distintas temáticas. En esta oportunidad invitamos a Rodolfo Fiadone, un especialista de lo que es la industria de la logística, con muchos años de experiencia y una referencia dentro del mercado. La temática, como habíamos mandado en la invitación, es justamente el impacto de la huella de carbono en lo que es las operaciones logísticas que hoy tenemos en Argentina y cómo hoy empieza a tener cada vez mayor grado de relevancia para las empresas que son dadores de carga y para varios tipos de operaciones, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo de la charla justamente eso era compartir el análisis de parte de un experto como Rodolfo en esta temática. Se siguen conectando personas. Había muchos que estaban invitados al día de hoy, así que si les parece, esperamos 2 minutos más y ya arrancamos. Todavía tenemos tiempo, son apenas las 5:03. Muchas gracias a la puntualidad, a aquellos que ya se conectaron. Y en unos minutos más, perdón, ya arrancamos. ¿Les parece si vamos arrancando? Cuando digas. Dale, me Dale, parece genial. todo tuyo, Rodolfo. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Pablo, gracias Víctor. Buenas tardes a todas las personas que están aquí presentes. La idea es hablar de la huella de carbono en el transporte de cargas, como dice el título. Y quiero comenzar haciendo no sé si llamarle advertencias, dos comentarios importantes. Uno es que la huella de carbono es un subtema de la sustentabilidad, y la sustentabilidad es un tema muy amplio. La sustentabilidad en logística y la sustentabilidad en transporte de carga son temas muy extensos. Por lo tanto, estamos viendo una porción de un tema muy grande.
una porción que es bien significativa, como vamos a ver ahora, que es el tema de la huella de carbono producida por el transporte de cargas. Y el segundo comentario que quiero hacer antes de comenzar es que a veces uno, cuando se encuentra con un auditorio como este, donde se inscribe gente de muchas distintas extracciones, a veces hay gente técnica, a veces hay gente que tiene que ver más con lo jurídico, con lo ambiental, hay empresas, hay particulares. A veces es difícil saber cuál es el nivel exacto que hay que darle a la presentación. Así que si en algunas cuestiones alguno siente que le estoy explicando algo obvio, bueno, es porque lo estoy dedicando a gente que por ahí no sabe tanto del tema. Y si sienten que estoy explicando por demás cosas que a lo mejor alguno no comprende, les pido por favor, aunque hay un espacio al final para debatir y para charlar, les pido que me interrumpan y que me pregunten. La idea es hacer una presentación lo más interactiva que se pueda y tratar de compartir conocimientos, los que yo tengo y los que puedan aportarme los que están aquí presentes. Así que bueno, dicho esto, comienzo preguntándome por qué es importante pensar en la sustentabilidad en el transporte de carga, que es el tema que nos reúne hoy, ¿no? Y se me ocurren una serie de consideraciones. La primera es que cada vez hay consumidores más exigentes en los temas ambientales en general, y a medida que las generaciones más jóvenes nos van reemplazando a los que somos más grandes, cada vez más la cuestión ambiental está más presente en los consumidores. Consumidores son aquellos que compran productos y que compran servicios. Y esto va empujando a los que producen esos productos, valga la redundancia, y servicios, a estar más atentos al tema ambiental. El segundo punto que me parece importante es que cada vez en nuestro país y en otros países, en mayor o menor medida, cada vez las normativas son más rígidas en cuanto a lo ambiental, entre otras cosas porque el Estado, como ente general, digamos, cada vez necesita mitigar y resolver más problemas producidos por el descuido del ambiente. Esto encarece la gestión del Estado y, en consecuencia, el Estado está obligado a generar cada vez normativas más rígidas para protegerse de las consecuencias del descuido sobre el ambiente. El tercer punto que se me ocurre está en alguna medida relacionado con el primero, pero es más corporativo o más empresarial, si se quiere, y es el alineamiento con las cadenas de valor globales. Cada vez más las grandes compañías globales, precisamente empujadas por los consumidores cada vez más exigentes, empiezan a considerar en sus políticas y en sus contrataciones y en sus estrategias de supply chain y de logística y de transporte la cuestión ambiental. Y cada vez más se hace necesario a todos aquellos que están atendiendo a esas cadenas, que son muy extensas, empresas, corporaciones muy grandes que hacen productos para todo el planeta, que van bajando línea acerca de que hay que alinearse con ellas en lo ambiental y hay que ir acomodándose. El cuarto es una cuestión por ahí más marketinera, si se quiere, que es el refuerzo de la imagen corporativa, la posibilidad para las empresas de mostrar una imagen más amigable con el ambiente, que le va a ayudar justamente con estos nuevos consumidores más exigentes. El quinto es un tema no menor, la reducción de costos. Los costos operativos, cuando se atiende a los temas de sustentabilidad, está probado que disminuyen, no así las inversiones. Ahí hay que hacer unos cálculos, hay que ver si las inversiones realmente, digamos, son compensadas por la reducción de costos operativos, pero es cierto que para realizar acciones positivas para la sustentabilidad hay que eficientizar los procesos. Al hacer los procesos más eficientes se hacen menos costosos y por lo tanto hay una reducción de costos. Insisto, esto no quiere decir que las inversiones sean más reducidas. El caso del ejemplo, un camión eléctrico es 3 veces más caro que un camión normal.
con lo cual la inversión es muy alta, pero la reducción de costo operativo es muy alta también. Hay que ver en cada caso si esto compensa una cosa con la otra. Me estoy refiriendo a que los costos operativos bajan. Progresivamente, bancos y compañías de seguro empiezan a incluir el tema de la sustentabilidad en su evaluación de riesgo de aquellos que van a pedir créditos o de aquellos que van a pedir seguros. Esto tal vez todavía no impacta tanto en nuestro mercado, pero sí va impactando en los mercados globales y va bajando, como decía antes, hacia los proveedores de esos mercados. Y por último, un tema que no es menor, dejar a nuestros descendientes un mundo en el que se pueda vivir. Que tal vez ustedes puedan decirme que es un tema más moral, pero la moral no es incompatible con los negocios, al contrario. Así que me parece que es el séptimo, el valor que tal vez debería estar en el primer lugar. Bueno, visto esto, acá tenemos unos números de una encuesta que realizó Avancargo el mes pasado, que nos muestran sobre una cantidad de transportistas encuestados, alrededor de 300 y pico de transportistas, cuál es su opinión sobre el tema de la sustentabilidad, ¿no? Vemos que 2/3 de los encuestados sienten alguna presión en el negocio para reducir las emisiones. Perdón, 1/3 de las empresas están sintiendo alguna presión para reducir las emisiones. Esa presión viene, por un lado, en gran medida, el 60% de las respuestas por una cuestión de conciencia ambiental, un 9% porque le trae atender a la reducción de la huella de carbono, le ha traído reducción de costos operativos, un 3% clientes lo piden y un 21% que está relacionado con el otro 61% como una motivación personal. Ahora bien, ¿por qué nos interesa la huella de carbono en particular? Bueno, por el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural por el cual los rayos del sol quedan atrapados, los rayos infrarrojos que emite el sol quedan atrapados debajo de la atmósfera terrestre y producen el calentamiento de nuestro planeta, ¿no es cierto? Algunos rayos penetran en la superficie terrestre, otros rebotan y vuelven a salir al espacio exterior, y otros hacen una especie de rebote entre la Tierra y la capa de gases de efecto invernadero, y van y vuelven y quedan encerrados. Esto es un efecto, como dije, natural, es uno de los efectos gracias a los cuales existe la vida en nuestro planeta, la posibilidad de tener un planeta con una temperatura tibia, que se producen por los gases de efecto invernadero producidos naturalmente, por las plantas, por los animales, por los volcanes, por distintos factores naturales. El factor humano, especialmente a partir de la década de 1950, en que hay un gran crecimiento de la población, el crecimiento de los automóviles, el crecimiento de las industrias basadas en energía sobre petróleo, queman ese petróleo para producir energía y producen una cantidad mucho superior a la que produce la naturaleza por sí misma de gases de efecto invernadero, y estos rayos que entran en la atmósfera y quedan atrapados son muchos más de lo que había hace un siglo o 2 siglos o 3 siglos atrás. Entonces, estos gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles fósiles, es decir, por combustibles de petróleo, lo que producen es un incremento de esa capa de gases de efecto invernadero y el llamado calentamiento global o cambio climático. La única forma de resolver esto es hacer que esta capa de gases disminuya y dejar de emitir gases de efecto invernadero. A nivel local, el cambio climático afecta a la comunidad local. La pregunta que se hizo en la encuesta fue para cada uno de los encuestados en qué grado el cambio afectaba su comunidad o el lugar donde habita.
vemos que el 24% opina que el impacto ha sido o es fuerte, el 32% o el impacto es moderado y un 20% impacto leve. Vale decir que por lo menos la mitad o más de la mitad de las personas encuestadas han sentido un impacto desde fuerte hasta leve en distintas gradaciones, pero lo han percibido. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar el tema de los gases de efecto invernadero? Mediante la medición de la huella de carbono. ¿Qué es exactamente la huella de carbono? Bueno, preguntada en la encuesta de Avancargo a las personas si saben lo que es la huella de carbono, un 56% dijo que sí y un 44% dijo que no sabe lo que es la huella de carbono. Prácticamente sería mitad y mitad de la encuesta casi, ¿no? Entonces, ¿qué es la huella de carbono? Bueno, por definición, es justamente, como dije antes, la cantidad o la totalidad de gases de efecto invernadero, se abrevia GEI por sus siglas en inglés, emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, una organización, un evento o un producto. Es decir, es la cantidad de gases que se emiten en alguna actividad humana. Los gases de efecto invernadero se expresan en unidades de dióxido de carbono equivalente. El dióxido de carbono es un gas presente en la naturaleza, compuesto por una molécula de carbono y dos de oxígeno, y se toma como unidad de medida. El dióxido de carbono, que también se le llama anhídrido carbónico, es una molécula muy presente en la naturaleza, muy presente en las emisiones realizadas por los humanos, pero hay otros gases que también producen el mismo efecto, y a los efectos de los cálculos siempre se traduce todo a toneladas de dióxido de carbono equivalente como una unidad de medida. No sé hasta acá si vamos bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes de seguir. Si vamos bien, sigo adelante. Bueno, ¿cómo se calcula en el caso del transporte o en cualquier otro caso estas unidades de dióxido de carbono equivalente? Bueno, básicamente se utilizan lo que se llama factores de emisión. Los factores de emisión son unos coeficientes que se multiplican por el combustible consumido y se la cantidad de gases de efecto invernadero utilizados. La Argentina oficialmente se usan índices, como casi todos los índices del IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que desarrolla unas tablas de equivalencia para los distintos tipos de combustible. Entonces, perdón acá. Bien. Entonces, así es como se calcula las unidades de dióxido de carbono equivalente. Rodolfo, perdóname Sí. que te interrumpa nada más. En Sí. un momento salió muy entrecortado tu explicación. Tal vez si pudieras repetirla, porque yo no sé hasta qué punto pudieron escucharlas todas detalladamente. Yo particularmente me quedo todo entrecortado y pasaste, y más que nada para poder asegurar que todos comprendamos bien. No, sin duda. Decime desde dónde retomo entonces, por favor. Desde empezaste a explicar las siglas y lo que significaban las unidades de dióxido de carbono, y ahí como que la comunicación se entrecortó y no se te escuchaba claramente. Bien. Bueno, lo que decía es que los gases de efecto invernadero son producidos por distintos tipos de gases o de moléculas que se emiten al quemar distintos combustibles. Como son muchas las gases posibles, para poder hacer las mediciones se los reduce o se los transforma siempre en una unidad de medida, que es la unidad de dióxido de carbono equivalente. El dióxido de carbono es una molécula formada por un átomo de carbono y dos de oxígeno, CO2,
y también llamada anhídrido carbónico. Como es la molécula más presente en los gases de efecto invernadero, siempre se reducen todos a ese valor como valor equivalente. Para poder calcular cuántas emisiones produce un gas, lo que se hace es multiplicar el volumen de ese gas, o mejor dicho, la masa, el peso de ese gas, por un factor de equivalencia. El factor de equivalencia que se utiliza en la Argentina para los distintos combustibles están determinados por el IPCC, como en casi todos los países del mundo. El IPCC es el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Bien. Hay acuerdos internacionales para reducir los gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero. Estos acuerdos se van desarrollando a través de las COP, las Convenciones Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Ahí tenemos las más importantes, posiblemente la más importante sobre este tema es la de París de 2015, que establece que los países, que para 2100 no se debería sobrepasar 2 grados el cambio climático a la temperatura que existía a comienzos del siglo XX. Y que los gases de efecto invernadero deberían disminuir un 25% para el 2030, que es ahora nomás, dentro de 8 años. Luego hubo otros acuerdos. En la COP24 se determinó que había que movilizar alrededor de $100 millones anuales a partir de 2020 para apoyar a los países en desarrollo. Esa plata todavía está en discusión. Nadie quiere largarla. Luego, en el diálogo de Talanoa, se estableció que el calentamiento global debía reducirse a 1,5 grados y no a 2 grados, es más ambicioso. En la COP Chile, que por el terremoto de Chile y la pandemia se realizó en Madrid en el año 2019, 121 de 197 países se comprometieron a carbono neutral en 2050. Es decir, hay muchos compromisos, muchas declaraciones. Lo que no termina de haber es acuerdo sobre la plata que hay que poner para resolver esto. Y este año se hizo la COP en Bali, donde más o menos los discursos fueron parecidos y tampoco llegaron a un acuerdo sobre el dinero. Pero lo cierto es que el tema está instalado, bien instalado a nivel de los estados mundiales en prácticamente todos los países del mundo. Entre medio de estos años hubo algunas situaciones un poco extrañas, como que Estados Unidos se retiró de la COP, después volvió, pero lo cierto es que el mundo está preocupado por esta cuestión. Bueno, ya si nos metemos en la reducción de la huella en el transporte de cargas, ¿qué podemos hacer para que disminuya la huella de carbono, la emisión de la huella de carbono en el transporte de cargas? Lo que tenemos que hacer es disminuir el consumo de combustible, básicamente. Al disminuir el consumo de combustible, va a disminuir la cantidad de gases emitidos. Acá vemos en un vehículo de carga una estimación de la Agencia de Medio Ambiente de Estados Unidos de hace unos años, la EPA, donde están, digamos, cuáles son los componentes en los cuales se consume la energía en una unidad de transporte de cargas de ruta. Digo de ruta porque la resistencia aerodinámica no juega en el transporte urbano. Y vemos que el 60% de la energía se consume justamente en el funcionamiento del motor, un 21% en la resistencia aerodinámica, un 13% en la resistencia de la rodadura, que después voy a decir de qué se trata, y lo que resta en otros componentes de menor importancia. Por lo tanto, sobre estos 3 componentes, motor, resistencia aerodinámica y resistencia a la rodadura, es donde hay que actuar para bajar el consumo de combustible. En el caso del motor, los motores a combustión, como se usan en las unidades de transporte que estamos acostumbrados, el motor de combustión es un motor por definición ineficiente. El motor de combustión tiene lo que en física se llama 2 cambios de energía.
pasa de la energía química del combustible a energía calórica en el motor, y el motor traduce esa energía calórica en movimiento. A diferencia, por ejemplo, del motor eléctrico, que traduce energía electromagnética en movimiento de manera directa, o sea, tiene un solo paso. Los motores a combustión tienen otras ineficiencias que tienen que ver justamente con la cantidad de piezas que tienen movimiento, distintas resistencias que aparecen en distintos componentes de los motores. Y lo importante acá es esto último, que prácticamente la ingeniería de motores a combustión está en el límite de sus posibilidades. Más allá de que ya en Europa y Estados Unidos, digamos, las grandes empresas fabricantes de motores para vehículos ya han dejado de lado el motor a combustión para pasar al desarrollo de motores eléctricos, lo cierto es que, aunque se hubieran seguido con motores a combustión, ya no hay forma de hacer que el motor a combustión sea más eficiente de lo que es ahora. Para conseguir más eficiencia habría que invertir muchísimo dinero, sería económicamente inviable. Y esta es una de las razones por las cuales hay que reemplazarlo. Si bien en los últimos 10 años se consiguieron, o 15 años se consiguieron muchas reducciones en los consumos de los motores a combustión, ya está aceptado que están en un límite de posibilidades de ingeniería versus economía. Es decir, los motores de combustión están en el límite de su eficiencia práctica y teórica. El otro factor que interviene, como dije antes, es la resistencia a la aerodinámica o la resistencia al viento. La resistencia aerodinámica se compone de 3 elementos. Uno es un coeficiente de forma, la forma que tiene el vehículo, se mide por lo que se llama el coeficiente aerodinámico, que se establece en túneles de viento. Otro es cómo es el frente del vehículo, el espacio que ocupa cuando lo vemos de frente. En el caso de los camiones es un poco difícil de reducir porque siempre vamos a buscar la mayor altura y ancho posible para poder tener la mayor capacidad de carga. Y la velocidad al cubo, es decir, la velocidad se multiplica 3 veces. La resistencia aerodinámica es la multiplicación de estos 3 factores. Y sobre ellos es sobre los que hay que actuar para poder bajar la resistencia aerodinámica. Esto es la proyección del área del camión hacia el frente. El camión que está a la derecha es más bajito, va a tener menos resistencia. El de la izquierda es más alto, va a tener más resistencia. Ahí vemos el área, ¿no? El área de proyección geométrica. Algunas cosas que se pueden hacer para bajar el coeficiente aerodinámico es poner deflectores de distinto tipo. Seguramente muchos de ustedes han visto o ya utilizan deflectores, especialmente el tradicional es el deflector encima de la cabina, pero también hay deflectores laterales, deflectores debajo del remolque, deflectores que protegen el tanque de combustible y distintos tipos de elementos que buscan que el camión tenga un mejor perfil para bajar ese componente que llamé CX, coeficiente aerodinámico. Estas mejoras en la aerodinámica pueden producir ahorros muy importantes en el consumo de combustible. Acá vemos un estudio de la Universidad Andrés Bello de Chile que nos muestra, por ejemplo, que un kit en un camión convencional donde se ponga un deflector de cabina y un deflector posterior a la cabina, se puede conseguir un ahorro de hasta casi un 12% en el combustible. Y con kits un poco más complicados se puede llegar hasta el 15 o a veces 16% de ahorro. Vale decir que el tema de la aerodinámica es un factor muy, muy importante para reducir el consumo de combustible. Sobre todo, o especialmente en los camiones de larga distancia, ¿no? Los camiones de distribución o de corta distancia generalmente no desarrollan tanta velocidad y estos kits no tienen un efecto tan importante. El otro factor, antes de pasar al que sigue, que tiene que ver con la aerodinámica, como dije, es que se multiplica la velocidad al cubo, vale decir que la velocidad incide un montón. Y aquí
quiere decir esto que mantener una velocidad uniforme y no muy alta, o mejor dicho, lo que quiero decir es, cuanto más alta es la velocidad que desarrolla el vehículo, mayor es la resistencia aerodinámica que sufre, y el consumo aumenta, pero aumenta multiplicado al cubo, es decir, se aumenta, si yo aumento 2 veces, el consumo aumenta 8 veces. Es decir, la incidencia de la variación de velocidad es muy alta en el consumo. Bueno, y después está la llamada resistencia a la rodadura, que es una resistencia que se produce en el nivel de las ruedas, de los neumáticos apoyados en el piso. Es una resistencia que ofrece el piso a la rueda. La rueda, para poder rodar, necesita tener esa resistencia. La resistencia es la que le permite traccionar, pero también es la que quiere que no avance. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero la relación de la rueda con el piso es así, un poco histérica. Por un lado lo necesito para avanzar, por otro lado me ofrece resistencia. Esta resistencia, llamada resistencia a la rodadura, depende de dos cosas. Del peso que hay sobre la rueda o sobre el neumático, es el peso que está apoyado sobre ese neumático, y de un coeficiente que se llama coeficiente de rodadura, que se calcula en laboratorio, que depende de la forma del neumático, del inflado del neumático, del material con el que está fabricado el neumático. Es decir, todos los factores, geometría, fabricación química del neumático, hacen que este coeficiente pueda ser más o menos alto. Pero fíjense que dije, alguno de los componentes es el inflado, por ejemplo, ¿no? O el correcto balanceo y alineación. Es decir, que la resistencia a la rodadura depende en parte del peso, en parte de las condiciones geométricas y químicas del neumático, pero también de algunas cuestiones que podemos manejar fácilmente, como puede ser el inflado o el buen mantenimiento de la alineación y balanceo. Bueno, volvemos sobre la definición de huella de carbono. Dijimos que es la cantidad de combustible, digamos, ¿cómo se calcula? Se calcula, como dije antes, multiplicando la cantidad de combustible por un factor de emisión. Vamos a ver la fórmula que está acá. El factor de emisión del diésel en la Argentina, usando este coeficiente del IPCC, es de 3.19 kilos de CO2 equivalente, es decir, de gas de efecto invernadero, por cada kilo de combustible consumido. Esa es la forma correcta de medirlo científicamente, por kilo de combustible. O sea que por cada kilo de combustible hay 3 kilos de dióxido de carbono que se producen. En la práctica es muy difícil medir el combustible en kilos. Nadie compra kilos de combustible en la estación de servicio. Por lo tanto, se acepta a nivel comercial, no a nivel científico, pero sí a nivel comercial, utilizar un valor de equivalencia por litro de combustible, que en la Argentina es de 2.72. Esto quiere decir que por cada litro de combustible que consumimos, se producen 2,72 kilos de gases de efecto invernadero. Como dije, la medición por kilos es más precisa, es la más correcta, pero es muy difícil de medir. Comercialmente podemos aceptar la medición por litros, porque es la forma en que medimos el combustible consumido. Cuando se mide para una organización la huella de carbono, se analizan las emisiones de un periodo, se genera un inventario y se utiliza ya sea para un reporte ambiental o para evaluar cómo está evolucionando o para aplicar a una norma de sustentabilidad como puede ser la norma ISO 14001. En el caso de productos y servicios, se analizan todos los gases emitidos en el ciclo de vida y se utilizan para publicar la huella que incluye ese producto o servicio, o para que un cliente pueda incorporar en su cálculo de emisiones
las emisiones de lo que ha comprado, en nuestro caso de servicio comprado, de servicio transporte. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O ya se me durmió todo el... No, yo tal vez aprovecho Dale. y la timidez de quienes hoy nos están escuchando y participando, aprovecho yo y hago las primeras. En la presentación nos hacías mención a varios datos específicos, como puede ser el coeficiente de aerodinámica o, está bien, el consumo específico en términos de litros por cada kilómetro recorrido es una información que la mayoría de los transportistas lo miden porque es un factor importantísimo, ¿no? en la operación logística. Pero, Sí. ¿cómo hace, por ejemplo, Víctor Moure en su operación para poder hacer ese cálculo en donde hoy lo que falta, me parece, es un montón de información técnica a nivel de producto para poder llegar a ese coeficiente? Por ejemplo, el coeficiente de aerodinámica de mi camión no es un dato conocido, ¿no? Que me permite empezar a hacer ese trabajo de cálculos. Sí, a ver, pero no nos confundamos. La huella de carbono es simplemente multiplicar el consumo por el coeficiente del IPCC. Es decir, esta cuentita que está acá, voy para atrás un poquito, es multiplicar. Si consumiste en un viaje 400 litros con el camión, es 400 litros multiplicado por 2.72, que te va a dar algo así como 1.100. Van a ser, sí, más o menos 1.100 kilogramos de CO2 equivalente. Es decir, lo que tenemos que tener es el consumo. Lo que vos me estás preguntando, referido al coeficiente aerodinámico o el coeficiente de rodadura en el caso de los neumáticos, digamos, tiene que ver con acciones que se pueden hacer para reducir ese consumo. Regirlo. En tal caso, a ver, ahí no hay otra forma que ir a estudios científicos o ver si las empresas proveedoras de los productos tienen estas informaciones. En el caso, por ejemplo, de los neumáticos de bajo coeficiente de rodadura, ahora no hay en la Argentina, pero hasta hace 5 años más o menos se podían comprar, eran neumáticos importados, y los proveedores te decían cuál era el coeficiente de rodadura comparado con un coeficiente de un neumático normal, y podías hacer esta comparación. Claro. Para decir, bueno, voy a utilizar este neumático que me va a permitir una cierta reducción. Lo cierto también es que las informaciones que a veces las empresas o los estudios científicos proveen, como por ejemplo, yo mostré, voy a ir para atrás un poquito, mostré estos ahorros que determinó la Universidad Andrés Bello de Chile. Estos son ahorros en una situación, si bien en la ruta, pero son situaciones de laboratorio, es decir, situaciones controladas, con un vehículo de determinadas dimensiones, con determinado chofer, con condiciones de ida y vuelta, con tantos kilómetros recorridos, con un protocolo de medición, etc. En la práctica uno no hace nada de todo eso, uno no va a estar calculando al milímetro qué es lo que pasa, y la realidad es que la emisión va a depender de cómo maneja el chofer, de si llueve, de si el tiempo está seco, de si hace calor, de si hay tierra, de cómo está el tránsito, del grado de pendientes. Entonces, al final, para poder hacer esta cuentita de consumo por el factor de emisiones, esta que está acá, medio que hay que hacer la medición de cada caso particular, que ahora lo vamos a detallar un poquito más adelante, pero cada uno tiene que hacer su propio cálculo. Es difícil manejarse con cálculos ajenos, uno puede hacer aproximaciones, pero si uno quiere saber realmente el ahorro que está haciendo, tiene que hacer su propia medición. Su propia medición. Y la otra pregunta que te iba a hacer, y tal vez dos en una te hago, hablando ya un poco a nivel de consumo de los motores, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia puedes lograr entre un motor GNC y un motor diésel? Claramente tienen ciclos de combustión distintos. Hoy en Argentina, si bien existen algunas pruebas con algunos proveedores de conversiones de ciclo diésel a GNC, que están testeando, o con mezcla enriquecida, ¿cómo cambia el coeficiente en esos casos para el cálculo de huella de carbono? Y sabiendo que hoy la electrificación es una realidad, una tendencia,
hace 15 días en la exposición de Fenatrans de Brasil hubo infinidad de casos de stands presentando vehículos a corriente eléctrica, ¿no? Desde prototipos hasta versiones hoy que ya se pueden encontrar en la calle, pero que uno todavía en lo que es logística de larga distancia o interurbana no ves en el corto plazo una solución de electrificación, o sea, por los costos de los equipos, por los costos de la batería. De hecho, hoy las empresas están mostrando en su gran mayoría prototipos de logística urbana o de corta distancia. ¿Por qué? Porque las baterías en promedio tienen una autonomía de 300 a 400 kilómetros de recorrido, con lo cual un país como Argentina, Estados Unidos, Brasil o Chile, que tienen largas distancias de recorrido en muchos casos, son operaciones hoy inviables porque no existe producto para ese funcionamiento. Entonces, ¿cómo crees que esa tendencia, hasta que llegue un vehículo eléctrico de larga distancia que sea económicamente viable, siendo que hoy llegamos al límite con el Euro 6, hablando de normativa nuestra, Brasil está implementando Euro 6 a partir del 1 de enero de 2023, y decís, che, después de Euro 6 es el abismo, básicamente, porque no existe una normativa Euro 7 o la búsqueda de mayor grado de eficiencia en sistemas de inyección o de catalizadores que te reduzcan aún más los niveles de emisión, ¿no? Perdón, tal vez se hizo larga la pregunta, pero son dos temas que están asociados, está bien, la tecnología de los motores, ¿no? Sí. A ver, primero vamos por lo eléctrico. La tecnología de motores eléctricos, el problema no es el motor, claramente, el problema es las baterías. Las baterías, a medida que vamos necesitando mayor autonomía y motor eléctrico más grande, como sería el caso de una larga distancia, las baterías se hacen inviables por su peso. La batería pasa a ocupar todo el volumen del vehículo y le consume toda la posibilidad de tara, con lo cual la batería eléctrica convencional está admitida para vehículos de hasta 4 o 6 toneladas de carga útil, como bien dijiste, vehículos de distribución urbana o vehículos de media distancia. Hay algunos vehículos que están haciendo hasta 350, 400 kilómetros con bastante esfuerzo y hasta ahí llegamos con los vehículos eléctricos. Sí, el vehículo eléctrico, en realidad, para el año 2050, 2055, lo que se estima es que se van a utilizar motores eléctricos, pero no con las baterías convencionales que se utilizan ahora. Las baterías que usan ahora los camiones eléctricos son básicamente baterías de litio, salvando las distancias iguales a las que usa un autoelevador o un celular, ¿no? Lo que se va a utilizar para o que se espera utilizar para esa época es tener un buen desarrollo de lo que se llama las pilas de hidrógeno, es decir, el camión va a llevar un receptáculo con hidrógeno, con el gas hidrógeno. Ese gas hidrógeno, mediante un proceso químico, va a producir electricidad. El hidrógeno, ese proceso químico, se combina con oxígeno, produce H2O. Y H2O es la fórmula química del agua, o sea, el hidrógeno se va a convertir en agua y va a producir electricidad que va a alimentar motores eléctricos. Pero esas baterías de pila de hidrógeno todavía están en una etapa altamente experimental y no tienen valor comercial todavía. Hasta dentro de 2, casi 3 décadas es difícil que salgan al mercado. Entre tanto, ¿qué hacemos? Y tenemos dos combustibles posibles. Uno es, como bien dijiste, el gas, en su versión GNC o en su versión, o sea, gas natural comprimido o gas natural licuado. El gas natural comprimido es el gas de garrafa, digamos. En el caso del transporte de larga distancia tenemos el mismo problema de que los cilindros de gas o los receptáculos son muy pesados y ocupan mucho volumen, aunque hay algunos experimentos, pero también estamos hablando de 400 kilómetros más o menos de autonomía. O ir a lo que se llama el gas natural licuado, que es gas congelado, está licuado, que tiene algunos inconvenientes porque tiene que estar en un recipiente criogénico, que se llama, es como una especie de gran termo que mantiene el gas congelado y se va descongelando a medida que se va utilizando. En cualquier caso,
Hoy ya existen, además de los camiones diésel o los vehículos nafteros convertidos a gas, ya hay versiones de camiones a gas disponibles acá en la Argentina. Iveco tiene camiones a gas natural comprimido originales de fábrica, que fabrica en Córdoba. Scania está trayendo, bueno, cuando trae, porque todos los que están acá supongo que saben las demoras que hay para conseguir vehículos, pero digamos, en teoría estarían disponibles. Volvo lo mismo, es decir, vehículos a gas originales de fábrica, ¿no? Ahí el factor de equivalencia, la verdad es que no lo tengo acá, el factor de equivalencia del gas, pero es bastante menor que el del diésel, por lo cual se produce evidentemente un ahorro de huella no tan grande como el eléctrico, evidentemente, pero se puede conseguir un ahorro de huella importante. Esa es la alternativa. Y la otra alternativa es los combustibles bio, es decir, basados en el biodiesel o el bioetanol, para el caso de los autos, como combustibles líquidos que ya hoy se están mezclando con las mezclas de combustible fósil. La realidad es que los biocombustibles son un buen sustituto como energía renovable, no tanto para la disminución de gases de efecto invernadero, si bien la emisión es menor, pero para producir los biocombustibles hay que entregar bastante energía, con lo cual en su fabricación hay una cuestión de que no es tan bajo el valor de emisiones, ¿no? Es decir, es un poco discutible el tema de los biocombustibles, y yo creo que lo que va a marcar si nos vamos para el biocombustible o para el gas en gran medida en todo lo que es América del Sur va a ser qué quiere hacer Brasil en el futuro, porque casi todas las fábricas de camiones y todos los camiones están destinados al mercado brasilero, y el resto de América del Sur vamos alineados con ellos, ¿no? De alguna manera. Argentina tiene evidentemente una ventaja importante si logra de una buena vez hacer brotar el gas en grandes cantidades y distribuirlo de vaca muerta, con lo cual Argentina debería pulsear por el gas, ¿no? No, totalmente. Te sumo una pregunta que escribieron en el chat, lo hace Juan Carlos Ramírez, dice, ¿qué tanto impacta la aerodinámica en el consumo de neumáticos? ¿Aerodinámica en el consumo de neumáticos? Sí. No tiene un efecto directo la aerodinámica en el consumo de neumáticos, porque los neumáticos se consumen por el propio rozamiento, por el calor que se produce con el asfalto. Si el asfalto está más caliente o más frío, el consumo va a ser mayor, por el peso que hay arriba del neumático y por la velocidad. Con lo cual, no hay una relación directa entre aerodinámica y consumo de neumático. Consumo de neumático. Uh-huh. Perfecto. Bien. Perdóname, yo no quería dejar el espacio de la pregunta de Juan Carlos, pero aprovecho y te hago otra repregunta. Sí. En relación a GNC, hoy lo que se ve, más allá de, como decís vos, el gran potencial que tiene Argentina a través de vaca muerta es, tenés la segunda reserva a nivel mundial, claramente la matriz energética debería migrar o potenciarse a vehículos con combustión a GNC, menor impacto, menor costo, Sí. a pesar del grado de autonomía. Sin embargo, tenés un tema que me parece que es uno de los grandes puntos, que es el abastecimiento, más allá de que hoy pinchás un caño de red domiciliaria y podés instalar una estación de GNC, hoy le falta una infraestructura para vehículos comerciales de pico de boca rápida, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema que tiene que resolver, digamos. Pero infraestructura, digo, ¿no? Es como Sí, pensar en los eléctricos. Sí. En agosto, creo que fue julio-agosto de este año, se aprobó finalmente un pico de carga rápida para estaciones de GNC. YPF homologó un pico que sirve para carga rápida de camiones, o sea, para grandes volúmenes, pero este pico no está instalado en las estaciones de servicio aún. Y además no es solo el problema del pico. Tenemos que tener en cuenta... Compresor también. Sí, no, pero además tenemos otro elemento más, que es que las estaciones de servicio que hoy proveen GNC
están armadas para automóviles, con lo cual los Claro. camiones, en muchas de ellas no entran. Es decir, hay que hacer un rediseño un poco de las estaciones de servicio para poder hacer que los vehículos de carga puedan entrar a cargar GNC, ¿no? Igual yo creo que estos no son problemas tan serios, porque el volumen que se podría vender es tan grande que rápidamente esa infraestructura se pagaría. Es una cuestión de decisión, yo creo que es más que empiece a haber vehículos, y en la medida que empiece a haber vehículos, el abastecimiento se va a ir produciendo. Yo la verdad que ahí no le veo, sí es un problema hoy, pero no me parece un problema, digamos, muy significativo. Más significativo sería resolver que los vehículos a GNC bajen su precio para que sean accesibles, ¿no? Siguen siendo más caros que los vehículos, los camiones originales a GNC son más caros que los camiones convencionales, y este me parece que es un problema. Debería haber algún tipo de desgravación, algún tipo de promoción para que la persona que quiere comprar un vehículo atendiendo a bajar la huella de carbono, que es un problema del país y del mundo, reciba algún premio económico, ¿no? Sí, coincido. Bueno, continuamos. Ahí, si les perdóname, parece. ahí solamente para comentarlo, ahí Juan Carlos justo comentaba lo mismo que vos, que en agosto se acaba de probar el pico de carga rápida, Sí, en línea con lo que vos decías, ¿no? Así que gracias Juan exacto, Carlos por el comentario. claro. Bueno, esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Bueno, acá está, digamos, cómo... bueno, tenemos un tema que son los alcances. Esto es un tema un poquito técnico, un poquito difícil a veces de entender. Voy a tratar de explicarlo de la manera más simple posible, pero es importante en el tema del transporte de cargas especialmente, entender esto de los alcances. La forma de medición de la huella de carbono a nivel internacional, uno de los elementos que es lo que se llama los alcances, el alcance de la emisión. Están tres tipos de alcance o tipos de emisiones. Lo que se llama las emisiones de alcance 1 o directas son las que emite una organización en sus maquinarias, ¿no? Yo tengo una fábrica y en esta fábrica tengo una máquina que consume diésel. Ese consumo de diésel produce gases de efecto invernadero. La huella por emisiones de alcance 1 es el combustible que consume esta máquina multiplicado por el factor de emisión. Ahí está la fórmula desarrollada de manera matemática, pero al final es cantidad de combustible por factor de emisión. Muy bien. Esto es lo que es la emisión directa, es decir, lo que yo hago en mi fábrica. El tema es que si somos transportistas, nuestra fábrica es el camión, ¿no? Con lo cual, las emisiones de alcance 1 son las emisiones del camión que estoy operando. Las emisiones de alcance 2 son las o indirectas, son las que se produce por el consumo de energía eléctrica. Es decir, si yo consumo en mi fábrica energía eléctrica, hay una emisión que produce el fabricante de la energía, Edenor, Edesur, Camesa, no sé, el que fabrica la energía. Esto en una instalación fija, en una fábrica, por ejemplo, lo que se hace es medir cuál fue la energía consumida, mediante, puede ser la boleta de electricidad, y multiplicarla por el factor de emisión, que es un factor que provee la Secretaría de Energía de la Nación. En el caso de un camión, en principio no hay emisiones de alcance 2, porque el camión no funciona con energía eléctrica de la red eléctrica, así que no hay emisiones de alcance 2 o indirectas. Y las emisiones de alcance 3, que son otras emisiones indirectas denominadas, son aquellas que producen los productos o servicios que compré para realizar mi tarea. Por ejemplo, en el caso de una fábrica, van a ser las emisiones del proveedor, ¿no? Las emisiones que ha realizado el proveedor para venderme el producto. Yo compro, no sé, una pintura y el proveedor de la pintura ha producido una cierta huella de carbono. Esa huella para mí es una emisión de alcance 3 o emisión indirecta. Ahora bien, entonces, ¿cómo se mide la total de emisiones de una organización cualquiera? Se suman las directas, las indirectas, que es la electricidad, y las de alcance 3, que son las de los proveedores. El tema con el transporte es así. En una industria vamos a tener
emisiones propias de alcance 1, las número 2 son emisiones de electricidad y la número 3 de proveedores, ¿correcto? Si yo soy una industria y contrato un transporte, el transporte tiene sus emisiones propias. Para el transporte son de alcance 1, pero para la industria son de alcance 3. Hay una vista distinta de esas emisiones. Yo que manejo el camión, produzco emisiones de alcance 1. Usted, que es el que me da la carga, recibe mis emisiones como emisiones de alcance 3. Pero tenemos una particularidad en lo que es la gestión del transporte, y es las tercerizaciones sucesivas. Entonces, ¿qué pasa? Un fletero, por ejemplo, tercerizado, tiene a su vez emisiones propias que para el transporte que ofrece el servicio al cliente son de alcance 3 y que deben sumarse para que la industria que los consume tenga todas las emisiones. Es decir, lo que quiero explicar con esto es que las emisiones del transporte se van encadenando desde un proveedor al otro, es decir, desde un fletero a otro. Lo que contrata un dador de carga es un transportista, pero ese transportista a lo mejor no está poniendo en servicio un camión propio, sino que toma un fletero y ese fletero a lo mejor toma otro fletero, ¿no? Es decir, hay una cadena que hace que sea bastante difícil para el dador de carga establecer hasta dónde tiene que tomar las emisiones de todo ese grupo de transportistas. Yendo un poquito para atrás, y un poco a la pregunta que me hacía antes Víctor también, ¿de dónde saco los datos de kilómetro y del consumo del gasoil? ¿Cómo sé cuántos kilómetros recorro y cuánto gasoil consumo? Una forma es tener una planilla de carga de combustible y kilómetros de viajes realizados, es decir, una simple planilla donde voy anotando cada vez que cargo combustible cuántos kilómetros tengo realizados. Es lo que uno o mucha gente hace tradicionalmente en su automóvil, ¿no? Se fija, tiene ahí un cuadernito y va anotando, o actualmente no tiene un cuadernito, lo anota en el celular, va anotando cuántos kilómetros hizo desde la última vez que cargó combustible, cuántos litros. Es un sistema sencillo, eficaz, no muy útil para una empresa que tenga muchos camiones, ¿no? Es eficaz de manera individual, a menos que pudiera recoger esos datos de cada uno de sus camiones. Las preguntas que aparecen son ¿quién es el que mira el cuenta kilómetros? ¿Dónde y quién realiza la carga de combustible? Porque el combustible puede cargarlo el chofer en una estación de servicio, o puede ser que lo cargue en una estación terminal del transporte y haya un empleado que se ocupa de la carga de combustible. Puede ser una estación de servicio cualquiera, porque es un fletero que carga en cualquier estación de servicio que le conviene, o puede ser estaciones de servicio determinadas. Es decir, ¿quién realiza esa carga y en qué lugar? Y por último, si trabajamos con una planilla de carga de combustible, ¿dónde, cuándo y de qué forma y a quién se le entrega la planilla? Es decir, el chofer termina el viaje y ¿quién se hace cargo de la planilla? ¿No? Hay que determinar a alguien que tome esa planilla y la procese. Este es un método. Otro método son lo que se llaman las mediciones por vía de telemetría, es decir, hoy prácticamente todos los camiones nuevos tienen sistemas de telemetría que permiten acumular datos de todo tipo, frenado, velocidad, distancia recorrida, combustible que carga, combustible específico que va consumiendo en cada momento del viaje, un montón de información que se puede obtener de las planillas de los fabricantes de los vehículos que nos la proveen, o se pueden colocar instalaciones de software y de hardware de telemetría. Hay proveedores aquí en la Argentina que pueden modificar un motor más antiguo y generar condiciones para medir por telemetría y recibir la información en una base de datos del consumo y las distancias que está recorriendo el vehículo.
En este caso hay que ver qué grado de control hay sobre el software, es decir, realmente quién maneja este software, cómo funciona, y cuál es la capacidad de procesamiento y de análisis que se posee. Porque así como la planilla de carga de combustible es muy sencillita y tiene dos datos, distancia y consumo, las de telemetría generalmente son muy densas de información. Tienen información segundo a segundo, o cada 5 segundos, o cada minuto, con lo cual la información es sobreabundante y hay que tener una capacidad de procesamiento para poder procesarla. O sea, es muy útil tener mucha información si uno la puede procesar. Si no la puede procesar, no es muy útil porque termina siendo una montaña de datos que se acumulan y que no nos sirven para nada. Otra forma es con las tarjetas de carga de combustible, ¿no? Es decir, si tengo un YPF en ruta o de las otras compañías que tienen tarjetas de carga de combustible, se puede llevar un control más o menos adecuado. También ahí hay que ver la tarjeta exactamente cuál es la información que provee y un poco lo mismo que el caso anterior, cómo se procesa esa información, ¿no? Cuánta es, qué capacidad de procesamiento tengo. Estas son las formas que tenemos de obtener la información y debemos preguntarnos, ¿las emisiones de tercerizados deben considerarse? ¿Y cómo se consiguen los datos, no? Es decir, si yo soy un operador logístico que va contratando transportistas y esos transportistas a su vez contratan fleteros, ¿hay que considerarlos o no hay que considerarlos? Normalmente, lo que establecen las normas es, si usted no los toma, esos datos, bueno, debe estar muy claro en la información que usted provee, porque hay casos de empresas, por ejemplo, que producen informes de ahorro de emisiones, dicen, nuestra flota ahorró 20% de emisiones el año pasado. Estoy inventando los números, ¿no? Pero no el caso, que no voy a decir cuál es. Nuestra flota disminuyó las emisiones. Y cuando uno entra a ver en detalle, resulta que el 10% de la flota de esa empresa son camiones propios y el otro 90% son tercerizados. Claro, de su flota propia disminuyó, cambió los modelos de camiones, qué sé yo, pero en la operación hay un 90% de los camiones que no están medidos, lo cual es tramposa esa información. Así que o no usamos la información de los tercerizados, estar claros. Y luego hay que ver si esos tercerizados tienen sistemas para conseguir los datos, estos sistemas que hablé en la lámina anterior. La cuestión es cómo se hacen los cortes periódicos, ¿no? Porque, por ejemplo, las tarjetas o sistemas de medición, ¿dónde cortan? ¿Por semana, por mes calendario, cada 30 días? ¿Cómo hago para relacionar el consumo con el tiempo? Pregunta terrible. ¿Cómo debo considerar los viajes en vacío? ¿Qué hago con el viaje en vacío? Digamos, porque si yo recorro 300 kilómetros con carga y 300 kilómetros de vuelta sin carga, en realidad, para llevar esa carga, yo hice 600 kilómetros. Porque al volver vacío, quiere decir que se movió 600 kilómetros para dejar la carga a 300 kilómetros. ¿Cómo deben ser los viajes en vacío? Si tengo retorno de carga, bueno, entonces el viaje puedo considerar solo el viaje de ida. ¿Qué pasa si tengo muchas fuentes de información? Tengo que viene de planillas, otra que viene de telemetría, otra de YPF en ruta. ¿Cómo hago para procesar toda esa mezcolanza? La información que estoy recolectando y que estoy procesando es para un reporte de emisiones totales, es decir, el total de emisiones o es para un cliente, porque al cliente le va a interesar cuáles son las emisiones, por ejemplo, por cada tonelada transportada, o por cada pallet transportado, o por cada metro cúbico transportado. No las emisiones totales del vehículo, sino la relación entre las emisiones que se han producido para mover su carga referida a su unidad de carga. Entonces, estas preguntas no tienen una respuesta única, porque en realidad son preguntas que
tienen que ver con qué es lo que quiero medir y para quién lo quiero medir. Estamos calculando emisiones para el cliente. Es decir, el cliente viene y me dice, bueno, a ver, transportista, quiero saber cuántas emisiones estás realizando para mi carga. ¿Qué quiere conocer? Quiere conocer las emisiones de sus viajes completos. Bueno, lo que dije recién, ¿no? De las toneladas que mueve, de los metros cúbicos, de los pallets, de toda la suma de todo lo que envía o de lo que envía a cada localidad. Bueno, ahí tenemos que escuchar al cliente y ver cómo podemos hacer para procesar esta información. Otras cuestiones que se plantean. Ahí perdóname, Sí. Rodolfo, Sí. dos comentarios. Estaba saliendo un poquito entrecortado. Tal vez podemos probar si apagas la cámara por un rato para ver si mejora un poco el audio, que se escuche. Y justo aprovecho porque de alguna manera se conecta con lo que vos estás mencionando. Acá hace un comentario Martín Di Giacomi que dice, hace que sea muy difícil medir la huella en toda la cadena, ¿no? Bueno, creo que ahí Martín nos está respondiendo justamente Rodolfo. Hay que entender qué es lo que necesita tu cliente en la forma de medir, ¿no? Pero bueno, ahí te lo dejo para que vos lo respondas también. Sí, claro. Perdón, no apago la cámara porque no sé cómo hacerlo y tengo miedo que se me apague todo, así que prefiero, no conozco bien esta aplicación que estamos usando y tengo miedo que se me vuele todo. Dale, no te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, repito un poco esto y atendiendo esta consulta, ¿no? Hay que saber qué quiere el cliente para saber qué quiere que le midamos. Y a veces vamos a tener clientes distintos que van a querer mediciones distintas. Lamentablemente esto es así, porque el cliente quiere saber si envía carga pesada, va a querer saber las emisiones por tonelada. Si su forma de medir la carga es por pallet, va a querer saber las emisiones por cada pallet transportado. Con lo cual, ¿cómo vamos a tener que hacer para ese cliente? Vamos a tener que medir de cada vehículo cuántos kilómetros hizo, cuánto consumo tuvo y cuántos pallets llevó, por ejemplo, de este cliente, para poder relacionarlo. Y ni te cuento si es carga general, donde tengas carga de distintos clientes. Porque una cosa es un remolque completo de un cliente, otra cosa es si llevo carga como el caso de un expreso, a lo mejor llevo 30 remitos de 30 clientes distintos, con lo cual las emisiones en realidad se reparten entre los 30 clientes, ¿no? ¿En qué proporción a cada uno? ¿No? Si un cliente me ocupa medio remolque, bueno, el 50% de las emisiones se las puedo meter a él y el resto, ¿no? Entonces, bueno, en realidad lo que estoy haciendo es planteando problemas que aparecen de este cálculo que parece tan sencillo, porque el cálculo es simplemente agarro los litros consumidos, lo multiplico por el coeficiente de emisión y se acabó el cuento. Pero empiezan a aparecer estas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde voy a obtener los datos de la carga del cliente? Por ejemplo, puede ser de las cartas de porte, o de la facturación, o de un sistema de administración general de la empresa, un ERP, o de los remitos del cliente. ¿Los tengo disponibles? ¿Los sistemas informáticos de la compañía son compatibles? ¿Tengo alguna manera de vincular la información de la compra de combustible, de los kilómetros realizados por los vehículos y de la carga que lleva el vehículo desde un nivel administrativo? Es decir, yo puedo saber el remolque 27, el 15 de noviembre, que hizo el viaje de Buenos Aires-Córdoba. ¿Puedo saber qué carga llevaba para discriminarla? Esto que estoy diciendo, ¿no? ¿Cómo relaciono los datos de la mercadería con el viaje que la transportó? Nuevamente, ¿qué hago en el retorno vacío? Por ejemplo, si el retorno vacío es para un cliente único, es decir, llevo carga para un cliente y vuelvo vacío, y todas las emisiones son de ese cliente. Pero si llevo para un cliente y vuelvo con otro, entonces no. Lo que comentaba antes, ¿cómo discrimino los datos en un envío consolidado tipo expreso? ¿Qué necesitamos entonces para el cálculo? Establecer fuentes de datos del viaje, de la carga transportada, ver cómo hacemos para cruzarlos
y cómo van a ser presentados, cómo el cliente quiere presentarlos o cómo yo quiero presentarlos, por ejemplo, en un informe de sustentabilidad. Por ejemplo, quiero pedir un crédito y quiero demostrar que mis emisiones, yo tengo prácticas que bajan las emisiones. Ok, ¿cómo hago para demostrar esto? Tomar decisiones respecto a los viajes vacíos, definir si se incluyen los tercerizados y al fin tomar decisiones de criterio para simplificaciones. En general, las normas permiten establecer algunos criterios de simplificaciones. Por ejemplo, estrictamente, si yo voy a hacer un viaje Buenos Aires-Córdoba, no es lo mismo si hago el viaje desde el centro de Buenos Aires que desde Avellaneda, son distintas la cantidad de kilómetros, y si lo hago hacia el Córdoba capital o lo hago a las afueras de Córdoba. Los kilómetros no van a ser iguales. Bueno, pero yo puedo tomar la distancia Buenos Aires-Córdoba de una planimetría y decir, bueno, la distancia es 800 kilómetros y hay un margen de error. Puedo tomar un criterio. En la medida que yo sepa que estoy tomando el criterio, y eso me simplifica porque de alguna manera me evita tener que calcular los viajes uno por uno. Lo mismo con los consumos. Yo puedo llegar a tener algunos márgenes en los cuales yo establezca un coeficiente de error posible. Bueno, estas son decisiones de criterio que no voy a explicar ahora porque dependen de cada caso y tienen un grado de complejidad que es caso por caso. Pero bueno, estas cosas se pueden hacer. Y una cosa muy importante para tomar esos criterios de simplificación en una empresa es definir un líder que pueda gestionar estas resoluciones. O sea, estos temas de emisiones, de cálculo de emisiones, no pueden quedar en manos, por ejemplo, y con todo respeto lo digo, del responsable de higiene y seguridad del trabajo, que es una cosa bastante común que se le enchufa este problema al responsable de higiene y seguridad del trabajo, porque las emisiones no son un problema de higiene y seguridad del trabajo. Las emisiones son un problema totalmente distinto que está cruzado por muchos procesos distintos. Acabamos de ver las ventas, los volúmenes de carga, el consumo de combustible, la distancia recorrida, el vehículo utilizado. Entonces, si uno quiere trabajar bien estos temas, en la Argentina hay varios casos de empresas que trabajan con el cálculo de emisiones, que están empezando a experimentar. En todos los casos hay asignado una especie de gerente o director o responsable, tiene distintos nombres, pero tiene que haber un gestor que sea capaz de entender a toda la organización desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista comercial, para poder relacionar todas estas informaciones. Esa por lo menos es una recomendación importante que me interesa hacerles. Bien, y aquí con esto termina mi parte. Ahora hay una pequeña presentación que va a hacer, creo que Víctor, y luego quedamos abiertos a debatir lo que crean necesario. Espero haberles... creo que les puse más dudas que soluciones, pero así es este tema. Todos estamos navegando en una nube que no conocemos todavía. Así que muchas gracias y te cedo la palabra a Víctor o Pablo, no sé quién va a hablar. Y antes de que pasemos al otro tema, tal vez aprovecho que justo entró otra pregunta más. Y la pregunta es, si tenemos varias empresas de transporte, ¿existe en el mercado alguna aplicación que se conecte con los satelitales y pueda tomar mediciones referenciales para tomar algún tipo de medición en forma más sencilla? Nos pregunta Martín. Te pregunta Martín, perdón. Se pueden conseguir datos satelitales de los viajes, sí. En realidad, los viajes, todos aquellos que hacen control satelital están documentados en los sistemas de seguimiento satelital y ya hay proveedores en el mercado que te permiten unificar esa información. El problema que vas a tener ahí es que la información satelital basada en seguridad contra robos, las compañías de seguridad no te la dan, porque
es información confidencial de seguridad. Así que ahí tenemos un problema. Pero hoy por hoy sí hay aplicaciones en el mercado que permiten justamente, como bien me estás preguntando, tomar información de distintos satelitales y combinarla. Se puede hacer, técnicamente se puede hacer. Claro, ahí solamente aportando un poco sobre la experiencia, ¿no? Creo que hoy lo que hay en el mercado es muchos sistemas de gestión de telemetría por marcas. Cada marca, principalmente Mercedes, Iveco, Volkswagen, Scania o Volvo, como las referencias más importantes en lo que es transporte pesado, todas tienen su propio sistema de telemetría. Sí. Entiendo que la pregunta de Martín iba más asociado a la telemetría más que el satelital que te da solamente posicionamiento. Pero vale la misma, sí. vale la misma respuesta. O sea, hoy por hoy hay compañías de software en el mercado. Lo que pasa es que no quiero dar nombres comerciales en esta charla, pero hay compañías de software hoy que están ofreciendo servicios para tomar esa información de distintas telemetrías y combinarla. Se puede hacer técnicamente. Lo único, como decís vos, sin necesidad de hacer publicidad, existen empresas que hoy lo hacen multimarca, pero que están focalizadas más en el geoposicionamiento y en el ruteo, y no tanto en el consumo específico de combustible. Solo a los efectos técnicos, para poder conocer el consumo específico de combustible, hay que entender si quieren, hablando mal y pronto, el diálogo o el vocabulario del sistema de inyección, de donde uno levanta la información que normalmente es el OBD2. Para poder levantar esa información, hay que entender el vocabulario con el que habla el sistema de inyección. Si bien son vocabularios universales, en muchos casos las marcas tienen sistemas encriptados para evitar justamente esto, de que cualquiera pueda leer o levantar información. Hoy hay escáneres multimarca que lo logran, básicamente. Lo que no quiere decir que haya todavía sistemas de telemetría que levanten al 100% de todas las marcas, de todos los modelos, ese tipo de información. Más allá de eso, estamos hablando siempre de sistemas de inyección electrónica, mecánica hoy, salvo que instales un caudalímetro digital en alguna etapa del sistema de combustible para poder levantar información sobre el flujo del combustible, los sistemas mecánicos son inviables hoy de levantar a nivel de información de telemetría. Pero este es un punto importante a nivel de experiencia y conocimiento de producto, ¿no? Hay una persona más también, Betania nos consulta si podemos compartir tu correo electrónico para que ellos te puedan hacer consultas directamente si no tendrías problemas. Sí, por supuesto, ¿cómo no? Perfecto. Sí. Entonces ahí lo vamos a compartir en el chat. Sí, en el chat, exactamente. Yo lo comparto en el chat. Entiendo que ahora Pablo ya toma la palabra y creo que termina de completar tu explicación. Te agradezco enormemente tu participación. Muy, pero muy interesante la explicación y sobre todo, siendo que es un tema tan técnico, fue súper didáctico, me parece, ¿no? Bueno, gracias. Espero que así lo hayan visto los que escucharon también. Totalmente, Rodolfo. Si podés pasar una diapositiva. Sí, cómo no. Tenés el control. A ver, quedan 2 minutos para que no se les haga muy largo nomás. Básicamente acá lo que quiero es completarles un poco más la info de lo que ya comentó Rodolfo, de lo que fue la encuesta. Una de las preguntas que hacíamos a los transportes era si actualmente reportaban o llevaban cuentas de las emisiones de carbono, donde el 85% dijo que no, y lo fuimos segmentando a nivel de tamaño de las empresas y de si tercerizaban o si eran flotas propias o mixtas, y se va viendo esa correlación justamente de la dificultad de medirla cuando se va tercerizando la flota, y a medida que la flota es más grande, bajar toda esa data es muy difícil, como iba diciendo Rodolfo, pues se hacen planillas manuales o porque el proveedor tercerizado no te termina de pasar la info. Entonces hay una complejidad importante ahí y por eso hoy cuesta mucho reportar esas emisiones. Sin embargo, como veíamos al principio, hay un enorme porcentaje que está dispuesto a reportar datos de eficiencia, un 70% de lo que es el consumo de combustible de los viajes, lo cual te muestra un poco esa predisposición a dar ese cambio, que hoy estamos bastante verdes en Argentina sobre todo, pero si ves un poco los resultados de este mismo tipo de encuestas en Europa o en Estados Unidos, están bastante alineados en esto.
Entonces hace falta y es una predisposición de los transportes a mejorar esta parte. Y después otra cosa interesante que veíamos es que 50% de los encuestados planeaban comprar un camión nuevo en los próximos 3 años. Y ahí puse un pequeño ranking de cómo venían esas marcas, de dónde venía la intención de compra. ¿Y qué muestra esto? Muestra, me parece, una importante oportunidad de parte de las marcas de empezar a adueñarse o, digamos, a dar herramientas de medición a los distintos dueños de transporte. Incluso el 83% decía que está dispuesto a pagar un poco más, no sabemos cuánto más, pero digamos, vemos de este 83% y el 70% que viene de predisposición enorme a empezar a medir y a cambiar, justamente por lo que decía Rodolfo antes. Hay un impacto muy grande a nivel social y a nivel presión del negocio de cada uno que muestra que quieren cambiar hacia una medición de la huella de carbono. Si pasás una más, Rodolfo, Bueno. por favor. Y esto es un poco otra cosa que les quería mostrar, aprovechando un poco toda la presentación. Desde Avancargo, hoy estamos teniendo un reporte de emisiones de CO2, donde básicamente podés medir en rangos de fechas que uno quiera, un poco ahí lo que preguntaba Rodolfo, cada cuánto lo mido o cómo establezco esos tiempos. Bueno, desde la herramienta podés medirlo. Básicamente, ¿qué toma la herramienta de manera automática? Cuando uno sube su viaje a la plataforma, ve la cantidad de kilómetros, de acuerdo al tipo de unidad que está recorriendo ese viaje, nosotros podemos saber el factor de emisión en base al consumo promedio que tiene esa marca y ese modelo. La marca y modelo ni siquiera hace falta que uno lo ponga en plataforma, sino que automáticamente estamos integrados con distintas APIs públicas en las cuales traemos también esa información. Entonces, tenemos los consumos promedios de esas marcas y modelos, tenemos la cantidad de kilómetros de cada viaje y con eso podemos establecer rápidamente sistemas de medición en determinados rangos de tiempo, y eso lo podemos ver tanto de flota propia como tercerizada, porque al cargar un viaje de un proveedor tercerizado, también nos traemos esa información de los kilómetros del viaje y los factores de emisión de esa unidad. Entonces, a través de este reporte podemos ver la evolución de las emisiones para lo que es mi empresa, sea dador de carga o transportista. Puedo ver hacia qué clientes, si soy transportista, cuáles son los clientes y rankearlos o ordenarlos en base a las emisiones, a la cantidad de viajes. Y lo mismo con los proveedores y también a nivel equipos y también a nivel choferes eventualmente si quisiera verlos. Pero bueno, esto es un pantallazo de lo que tiene la plataforma y esto también, digamos, se puede descargar en formato CSV eventualmente si quisiera uno integrarlo con algún RP. Entonces, de esa manera, automatizás bastante, bajás la carga de datos y seguís todo el traqueo por plataforma. Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta. Ahí veo una que habla del Observatorio de Logística del ITBA. Nosotros completamos y ayudamos a difundir esta encuesta de sustentabilidad del ITBA, que está muy buena y ya por la 9ª edición, como dice ahí. Sé que, por lo que estuve viendo, que estuvo siempre más abocada a cómo miden las empresas, si se están midiendo o no. Acá en esta particularidad, en esta encuesta que armamos, estuvo bien focalizada en transportistas, porque fue dentro de nuestra comunidad de transportes. Así que es completamente complementaria una con otra. No sé, Víctor, ahí si viste alguna otra pregunta que se me esté pasando, creo que no. No, sí, justamente fui contestando y compartiendo las consultas con Rodolfo también, así que creo que fuimos respondiendo a todas las inquietudes y todos los comentarios que fueron realizando de quienes participaron de la reunión. En principio, agradecerles a todos el tiempo y la predisposición para poder participar en una temática súper interesante y creo que, bueno, hay mucho para seguir profundizando y analizando, lo que compartió también Pablo, cómo la tecnología hoy nos puede simplificar la metodología de cálculo, que, bueno, uno de los muchachos que participaba decía, che, qué difícil que es calcularlo cuando tengo toda la cadena, ¿no? Es decir, mirá, tengo terciarizados, yo soy proveedor de un dador de carga, o sea, armar toda esa estructura, finalmente a veces demanda mucho tiempo y conocimiento para poder dar una información con cierto grado de precisión. Bueno, creo que Pablo también compartía la posibilidad de resolverlo con una solución mucho más integral que te permite
ese grado de certificación que a veces hoy las compañías multinacionales están empezando a demandarnos. Así que puedo repetir, gracias a todos por la participación. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu tiempo y tu conocimiento. Y bueno, esperemos vernos en alguna otra invitación a las charlas de nuestra comunidad. Bueno, gracias a todos, saludos, buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo, y gracias a todos por participar. Buenas tardes para todos. Hasta luego.